¿Listos? Ustedes nos avisan, señores. Muy buenos días, amigas y amigos de la prensa. Para informarles de manera muy rápida, como ustedes saben, este año en la elección federal, quizá la única innovación y puesta en marcha de la reforma política constitucional que se aprobó por parte del Congreso de la Unión fue la presencia de los candidatos independientes. Sin duda la noticia más grande fue la de la victoria del Bronco en Nuevo León, pero también hay otras, como algunas presidencias municipales, como la de Morelia, Manuel Cloutier en Sinaloa, que es el primer candidato, el primer diputado federal electo por la vía independiente, diputados locales como Kumamoto en Zapopan. Sin embargo, el sueño democrático que para muchos ciudadanos significó la presencia de los independientes y a la par un mensaje clarísimo de hartazgo a la partidocracia mexicana, nos duró apenas una semana. Y digo que nos duró apenas una semana porque casi de manera inmediata varios congresos locales empezaron a legislar en sus leyes locales, estatales, una serie de medidas para inhibir la participación de independientes en los procesos políticos en los estados. Son 4 congresos que hoy están en pleno retroceso democrático, 4 congresos que le tienen pavor a la competencia democrática contra los independientes y entonces les están cerrando el paso por la vía de la ley. Déjenme comentarles muy rápido cuáles son. Son Veracruz, Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas. ¿Qué es lo que hicieron? A ver, Chihuahua, por ejemplo, se limitó la participación de los candidatos independientes al establecer que no hayan pertenecido a ningún partido político 3 años anteriores al día de la elección. Es decir, uno tiene que renunciar a su partido, esperar 3 años y entonces decidir si se quiere ser independiente o no. En el caso de Veracruz y también en Tamaulipas, lo que nosotros habíamos establecido como un umbral del 2% del listado nominal para diputados y senadores y del 1% del listado nominal para el caso de presidentes de firmas que avalan y respaldan una candidatura independiente, estos señores diputados lo subieron al 3%. En Veracruz y Tamaulipas, los aspirantes y partidos deben de reunir el 3% de las firmas de los ciudadanos inscritos en el listado nominal en vez del 2%. Una más, en el caso de Sinaloa, se redujo a 40 días el plazo en que los aspirantes a candidatos independientes deben de reunir las firmas. Esto es 40 días cuando a nivel federal, para recorrer un estado, como es el caso de un senador, se dan 60 días. En el caso de presidente presidente de la República son 120 días, es decir, disminuyeron el número de días e incrementaron el número de firmas. Vaya, es más claro me parece que ni el agua. Y en el caso de Veracruz, que es verdaderamente penoso, incluso incrementaron un requisito de buena fama pública y ser un buen ciudadano. Eso me parece que sería muy obvio, pero para todos los partidos políticos. Sin embargo, el problema es quién va a calificar esa buena fama pública o ese calificativo de ser buen ciudadano, pues lo va a terminar calificando alguna institución que forma parte de esta partidocracia. Sin duda, este entendimiento de el poder y los cargos públicos como un botín, como parte del patrimonio de los partidos, ha generado pues que se espanten, que se asusten a la posible participación de ciudadanos libres y comprometidos que hoy han demostrado pues que son una alternativa a quienes no creen en los partidos. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos planteando? 3 vías. La primera es la de la controversia constitucional. Estamos solicitando que la mesa directiva de la comisión permanente, porque no nos da tiempo de esperar al periodo ordinario, que sea la comisión permanente por medio de su mesa directiva que interponga una controversia constitucional
contra estas legislaturas locales y contra las modificaciones que hicieron. Segundo, empezaremos también la recolección de 42 firmas más 1, es decir, 43 con su servidor, de senadores, para que si la controversia constitucional no prospere, sea por la vía de la acción de inconstitucionalidad, como defendamos este derecho ganado de los ciudadanos de poder votar por los independientes, pero con piso parejo, en igualdad de circunstancias. Y por último, informarles que he tenido comunicación con Manuel Cloutier, el diputado electo independiente, porque se está analizando también una vía jurídica distinta para que no sea a través de la Suprema Corte o de manera paralela a la Suprema Corte se inicien procedimientos para que sea el Tribunal Federal Electoral el que se pronuncie sobre lo que están haciendo los congresos en los estados. Me parece verdaderamente un dato lamentable que la democracia mexicana, que inició desde los estados en la alternancia de 1989 con Ernesto Rufo, y a partir de ahí, en el triunfo de diferentes estados que le fueron ganando al PRI, se logró la alternancia que finalmente accedió un partido de oposición en el 2000, hoy sea en los estados en donde se restrinjan derechos políticos ya ganados, ya legislados, y de los cuales hemos presumido todos los partidos, llenándonos la boca de este tipo de mecanismos democráticos como son las candidaturas independientes. Hoy los estados echan a perder la reforma política y simplemente por un tema de temor a no poder ganar en las urnas lo que tienen que ganar con prestigio, liderazgo, transparencia y demás, lo hacen desde la ley. Por eso es que estamos anunciando estas 3 medidas que les iré reportando, el número de senadores que se van sumando y también cuáles son los avances para que sea la mesa directiva directamente la que controvenga a los congresos locales. Eso sería el anuncio por el momento. Blanca. Hola, buenos días. Senador, yo quisiera preguntarle 2 cosas. Una, usted es chiapaneco, ¿cómo vio la elección pasada del domingo, donde estamos enterados que el lunes empezó a fusionar el PREP? Al principio iba ganando un partido, después se volcó la elección cuando se paró el PREP y ya estaba ganando otro. ¿Qué injerencia tuvo el gobernador del estado, que es del Partido Verde Ecologista de México, en esta elección? Y por otro lado, preguntarle sobre la iniciativa que presenta hoy su grupo parlamentario en respecto a que se le quieren modificar la ley para que la Secretaría de Gobernación no concentre nuevamente, bueno, que es ahora como está, todas las funciones de seguridad del Estado mexicano derivado de lo que sucedió con la fuga del Chapo. Gracias. Claro que sí. A ver, en principio el tema de Chiapas. Yo he señalado insistentemente que la elección de Chiapas fue una elección irregular. Y no es una valoración mía, no es una opinión mía como senador. Fue irregular porque se celebró en una fecha distinta a lo que la propia reforma política en su tercero transitorio establecía. Dijimos nosotros como legisladores federales que todos los estados que fueran a tener elecciones el mismo año que una elección federal, tenían que homologarlo para que fuera en la misma fecha. Así lo hicieron 17 estados que el pasado 7 de junio tuvieron elecciones, salvo Chiapas. Chiapas decidió ir a la irregularidad en la fecha de la elección. Inconstitucionalidad que además fue señalada por la propia Suprema Corte de Justicia, aunque también en una sentencia muy extraña señala su inconstitucionalidad, pero avala a que continúe el proceso en una fecha distinta. Segundo tema de irregularidad. Por primera vez un OPLE, un organismo electoral local, es sancionado por el Tribunal Federal y obligó a que se suspendieran durante 4 días todas las campañas, todos los registros, para que se respetara por parte de los partidos la equidad de género. La equidad de género que también es producto de reformas legales que nosotros hemos aprobado. El propio órgano electoral había avalado a través de un acuerdo que los partidos simplemente no la respetaran. ¿Qué generó esto? Un estado de incertidumbre durante 4 días en los que los chiapanecos simplemente no sabían quiénes eran los candidatos. ¿Cuál fue el resultado de esta omisión? Pues un resultado muy simple, que después de esos 4 días tuvieron las candidatas que tuvieron que sustituir los partidos solamente 48 horas para hacer campaña, con el agravante de no haber podido estar en la boleta su nombre.
Más incertidumbre no conozco yo. Tercer acto de irregularidad. Nunca, a partir de la reforma política, 17 elecciones locales que se celebraron el pasado 7 de junio, porque hay que recordar que no solamente fueron las 9 de gobernador, hubo 17 elecciones locales, y en ninguna de esas 17 elecciones el INE había tomado una definición tan drástica como la que tomó con el organismo electoral de Chiapas, con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, que fue empezar un proceso de remoción. Hoy tenemos una autoridad electoral que hoy, miércoles, empieza a hacer el cómputo de las actas, con una situación de incertidumbre en términos de su continuidad, de baja credibilidad por parte de los ciudadanos que vieron en estas omisiones una incapacidad y sobre todo una dependencia hacia los partidos, y eso sin duda para mí no es normalidad democrática. No podemos hablar de normalidad democrática cuando se presentan estos tres hechos que, repito, no son opiniones, son la descripción de una situación que al día de hoy tiene a los chiapanecos dudando de los resultados, con bloqueos producto de diferencias electorales, con intervenciones a los consejos distritales en los municipios a partir de elecciones que se creen poco limpias. En ese sentido, creo que es muy lamentable lo que está ocurriendo, y ojalá mis paisanos puedan empezar a tener certeza sobre sus procesos electorales y democráticos. Sobre la iniciativa que presentamos, yo creo que fue un error, y lo hemos señalado permanentemente, haber unido las responsabilidades políticas con y de gobernabilidad con las responsabilidades de seguridad. Nosotros desde su momento votamos en contra de estas reformas, que fue de las primeras cosas que discutimos aquí en el Senado, de reforma a la Ley de la Administración Pública Federal, porque no creemos que sean dos cosas que se puedan compartir. La gobernabilidad democrática, la relación con el Congreso, los temas de migración, las relaciones con los grupos religiosos, tiene una lógica de diálogo, tiene una lógica que debe de prevalecer siempre una vocación democrática. Al haber incluido ahí las acciones y las tareas de seguridad, pues trastocamos todo lo que había sido desde que era el Ministerio del Interior, esta Secretaría de Gobernación. Fue un error, pero lo podemos corregir, afortunadamente, porque afortunadamente vivimos en un sistema democrático y constitucional que lo que permite es que reformemos las leyes que no sirven. Hoy la fuga del Chapo es la mejor evidencia para darnos cuenta que haber juntado estas dos acciones, estas dos tareas tan importantes para el Estado mexicano, fue un error. Por eso es que estamos pidiendo separarlas nuevamente. Y separarlas, y ojalá en esa separación se cumplan algunos objetivos que planteamos cuando se juntaron. Que si se iba a hacer una supersecretaría con funciones y con facultades tan grandes, pues que entonces tuviera los controles democráticos que requiere cualquier concentración de poder. Y por controles democráticos me refiero a una permanente presencia de los secretarios, de los funcionarios de más alto nivel aquí en el Congreso de la Unión. Eso ocurre en cualquier democracia. Nosotros creemos que cuando llamamos a comparecer a un funcionario lo estamos agrediendo. No. Hay un principio incluso de corresponsabilidad en este hecho que se ha catalogado como una agresión al Estado mexicano. Pero si no tenemos los controles democráticos para que el Congreso sea fuerte y pueda llamar a comparecer de manera regular, a que rindan cuentas de manera transparente los funcionarios, pues entonces esa concentración de poder nos dará resultados como los que tuvimos. Poder concentrado y un capo de la magnitud del Chapo fugándose por un túnel. Muchas gracias. Pensé que me ibas a preguntar, man. No, yo voy a participar. El senador Luis Armando Melgar Bravo va a platicar con usted.